Y solo quiero en esta tarde continuar esta serie que yo no pensé que iba a ser tan larga. Quiero terminarla la semana que viene, si me ayuda el Señor hoy. El poder de la transformación de la visión de Dios para la iglesia, enfatizando hoy una cosa, y es mi parte en el cumplimiento de la visión de Cristo. Mi parte en ese cumplimiento de la visión de Cristo para la iglesia. Y en el último mensaje, semana pasada, vimos la visión de Jesús para su familia, que es la iglesia, y hablamos de la unidad, que es el alma de la hermandad. Y dijimos que si destruimos la unidad de una iglesia, sacamos el corazón del cuerpo de Cristo. Es como sacarle el corazón al cuerpo de Cristo. La unidad promueve que haya una esencia, que es el corazón, de cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos en su iglesia. Y nuestra unidad es muy importante. Dije algo en el mensaje anterior, que lo voy a repetir. La Biblia tiene más que decir sobre los cristianos, o acerca de los cristianos en armonía y unidad, que lo que dice del cielo y del infierno. Así de importante es. Y Muriel mencionó Juan 17, que fue la base de todo esto desde que comenzamos. Jesús orando ante la cruz, cerca de la crucifixión, acerca de la unidad de la iglesia. Quizás tú sabías eso, que Jesús oró por ti y por nosotros para que permaneciéramos unidos justo antes de ir a la cruz. Y Dios quiere que experimentes real unidad, verdadera comunidad, real armonía con otros creyentes. Y esa es la intención de Dios para nuestra comunidad de fe. Y claro, en el cielo vamos a tener quizás esa comunidad en la perfección, pero Dios quiere que la practiquemos en la tierra. Dios quiere que tú la practiques ahora. Y nada va a ser más valioso para Dios que su iglesia, porque es su novia, es su cuerpo, es su rebaño que Él cuida. Y la Biblia nos dice que Cristo muere por ella, lo dice en Efesios, por la iglesia, por nosotros, que somos también expresión local de esa iglesia. Y por eso la unidad de esta familia de Dios es lo primero que tocamos en esta serie, cuando se aproximó Jesús a la cruz. En Juan 17, vimos que en esa oración antes de la crucifixión, Jesús menciona su visión para nuestra unidad. Versículos 20 y 21, oro por todos los que creerán en mí por el testimonio de mis discípulos. Mi oración por todos ellos es que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Que ellos se unifiquen, en otras palabras, sean como si fueran uno solo. Y que sea como cualquier padre, nuestro Padre Celestial, Padre en el cielo, Padre de gloria, quiere ver a sus hijos que se lleven bien, ¿no? Tú quieres que tus hijos se quieran unos a otros, que se amen. Tú quieres que tus nietos se lleven bien y se amen. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo convivir mejor como hermanos en la familia de Dios. ¿Qué tú vas a aportar o qué yo voy a aportar? Entonces voy a resumir lo anterior, lo que ya vinimos diciendo hace un tiempo, lo que dijimos, y eran muchos principios. Y todos esos principios están en la Biblia porque la unidad de la iglesia es importante. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Si voy a dar esos 12 principios bien rápido, son 12 oraciones, y están en las notas que les envié ayer por las redes sociales, por nuestros chats. En las notas están estas oraciones. Y estoy resumiendo mucho de lo que dije hace unas semanas atrás. Número 1, la Biblia nos enseña que mi unidad con otros creyentes es la prueba de que soy salvo. Eso lo vimos. La Trinidad, número 2, es nuestro modelo de unidad. Número 3, la última oración de Jesús fue que los miembros de su iglesia vivieran en unidad. Número 4, Dios nos da su gloria para que estemos unidos. Número 5, nuestra unidad es nuestro mejor testimonio a los no creyentes. Número 6, la unidad elimina el miedo y nos da valor. Número 7, en una iglesia realmente unida se llena la necesidad de todos. Número 8, el bautismo y la unidad son signos visibles de unidad. Número 9, nos enfocamos en un propósito como algo que crea unidad. Número 10, la unidad empieza al darnos cuenta de que estamos incompletos sin los demás. Es decir, yo te necesito y tú me necesitas. Nadie tiene todo. Número 11, Jesús murió para unirnos, no dividirnos. Y número 12, Jesús espera que me esfuerce para unir a los cristianos. Espera que tú y yo juntos trabajemos en eso. Entonces, todas esas oraciones son el fundamento de lo que hablamos en otras sesiones. Ahora, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo se supone que yo cumpla esto, sea parte de este cumplimiento de la visión de Cristo para la familia de fe? Bien, yo creo que tenemos que mirar que Dios pagó el mayor precio por la iglesia. La quiere y la ama y la quiere ¿qué? Protegida. La quiere especialmente protegida del daño causado. ¿Por qué? Por el conflicto, por quizás la falta de unidad,
por la falta de armonía, por la división. Y Dios quiere que si tú eres parte de su familia, seas que un agente de unidad. Fuiste comisionado por Jesús para eso, lo sepas o no. Pero ya lo estamos viendo en la palabra, ya lo sabemos, ya lo estamos mirando en su palabra. Estamos juntos y hacemos todo lo posible por preservar la unidad, la hermandad, fomentar la armonía en la familia de fe. Esa es la visión de Cristo para la iglesia. Entonces yo solamente te voy a dar 4 cosas hoy. Ya vimos 12 puntos en mucho tiempo. 4 aspectos, 4 puntos que quiero que miremos en esta tarde bien breve. Primero me enfoco en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. Cuando yo busco la unidad, me enfoco en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Cuando te reúnes con otros cristianos, enfócate en las cosas que hay en común, lo que tienen en común y no en lo que nos hace diferentes. Y vamos a mirar Romanos 14, 19. En esta versión, una versión en inglés, traducida al español, nos dice, concentrémonos en los aspectos que crean armonía, ¿ok? Concéntrense. Así que concentrémonos en las cosas que contribuyen a la armonía y en el crecimiento del carácter de los demás. Ese es el Nuevo Testamento Phillips en inglés, traducido al español. Y piénsalo bien, si nos está hablando de concentrarnos, ¿de qué se trata? ¿Qué tú haces cuando te concentras? Es cuando no dejas que tu mente divague. Si tu mente está divagando, en este momento, pues no estás concentrado. Deja que tu mente se concentre, no divagar, no, enfócate. Te enfocas, es darle atención a algo, totalmente. La concentración no es casual, es intencional. Entonces, cuando te concentras y eliges eso, eliges enfoque. Vas a enfocarte en algo. Concentrémonos en lo que crea armonía y unidad. Y entonces dice aquí que vas a decidir averiguar cuál es el común denominador de los miembros de la familia de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuáles? ¿Qué cosas tenemos en común? Pues somos diferentes en muchas cosas, ¿sí? Tenemos quizá diferente origen, quizá diferente género, todo esto, diferente sexo. Pero ¿qué cosas tenemos en común? Y vemos entonces en Efesios 4 que tenemos varias cosas en común. Y quiero que lo miremos en quizás en un momento bien breve, pero son varias cosas. ¿Sí? En Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces mira esto, te vas a enfocar en cuántas cosas que tenemos en común. Es un cuerpo. Jesús no tiene varios cuerpos, es un solo cuerpo, la iglesia. Tienes un espíritu. A todos se nos ha dado ese espíritu. Compartimos una esperanza. ¿Y cuál es esa? Bueno, la segunda venida de Cristo, la salvación, la vida eterna. Jesús no se quedó muerto, resucitó, no se quedó en la tumba, regresó al cielo, prometió regresar. Tenemos un Señor. No adoramos muchos dioses, es un solo Señor, a uno solo. Tenemos una fe y esa fe está contenida en la Biblia, no en muchos libros, en uno solo. Y en ese libro que es la Biblia está la única fe que Dios nos ha dado. Tenemos un solo bautismo. Y entonces no tenemos que bautizarnos muchas veces, es una sola vez. Y claro que hay solo un Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos la misma salvación, el mismo perdón, que tenemos la misma gracia disponible, la misma misericordia, la misma vida nueva en Cristo, el mismo futuro ya seguro en Cristo, la eternidad. Y entonces, cuando miras estas cosas en común, que son cruciales, son esenciales, son primordiales, no son cosas que son tal vez secundarias, son primordiales. Entonces miras a quizá el género, la edad, tu estatus económico, tu origen, tus pecados, tu talla, tu tamaño, estatura, lo que sea, nada de eso tiene relevancia si lo comparas con lo que nos une, con todo lo demás. Y en eso es que Dios quiere que nos enfoquemos. Tampoco en las diferencias personales, porque las diferencias que tenemos también, ¿verdad? Aunque las tengamos, Dios mismo las provocó. Dios fue quien nos creó distintos, con diversidad. Dios fue quien nos creó de cierta manera, que no somos iguales en estatura o no somos iguales en tamaño y muchas cosas. Eso es parte de lo que Dios nos dio también. Así que es una bendición también. Pero no nos enfocamos en esas cosas. Dios nos dio diferentes personalidades, qué bueno, porque si no el mundo sería muy aburrido. Si yo fuera idéntico a los demás, el mundo sería bien aburrido. Todos iguales, todos serios o todos riéndonos a la vez. No sería un caos si todo el mundo fuera
bien extrovertido, pues el mundo sería un caos. Si todo el mundo fuera bien introvertido, sería muy aburrido. Dios crea, ¿qué? Diferencias. Y eso es bueno. Entonces, Dios no quiere que solamente tú toleres a otros cristianos. Quiere que estés unidos a ellos. Y aunque no haya esa uniformidad, porque unidad no es uniformidad, Dios te dice, quiero que estén unidos. No que seamos idénticos, sino unidos. Y eso, ¿verdad?, resuelve muchos problemas. Así que cuando dices, que no me gusta alguien, cómo actúa o cómo vive, o no me gusta cómo se viste, o no me gusta lo que sea, no sé, cualquier cosa que esté en tu mente, entonces estás diciendo, Dios, tú cometiste un error con esta persona. Debiste hacerlos a todos como yo. A ese nivel nos movemos, a ese nivel quizás de arrogancia, ¿no? Y Dios quiere unidad, pero no quiere uniformidad. Y por el bien de la unidad nunca debemos dejar que diferencias secundarias nos dividan. Hay que celebrar esas diferencias secundarias, celebrarlas, pero no dejar que nos dividan. Debemos enfocarnos en lo que más importa. Amarnos unos a los otros como Cristo lo hace. Y quizás estás pensando, bueno, está bien, yo entiendo, pero ¿qué hay de esas diferencias que me irritan? ¿Qué hay de esas diferencias que me irritan a veces en la iglesia? De cómo es alguien o cómo actúa. ¿Cómo voy a lidiar con eso? Y entonces ahí hay una pregunta válida. ¿Cómo voy a lograr unidad con alguien que me irrita sin cesar? Pues entonces, busquemos algo en la palabra de Dios para esto, ¿verdad? Porque muchas veces el conflicto suele ser un signo de que el enfoque se ha desviado a cosas secundarias no importantes, asuntos que son discutibles, en lugar de enfocarnos en los esenciales. Y hay cosas que hay que entender. Jesús, ¿verdad? Hay verdades como esta. Jesús es hijo de Dios. Eso no se puede estar divididos en eso. Jesús murió y resucitó. Va a regresar un día. La Biblia es su palabra. Son asuntos que no son discutibles, no negociables, pero hay asuntos discutibles, negociables. Son temas que los cristianos podemos opinar distinto, diferente. Entonces dice, acepten a todos sus hermanos. La palabra de Dios, Romanos 14:1. En la versión de Message, que es una paráfrasis de la Biblia traducida al español. Acepten a todos sus hermanos creyentes, incluso a los más débiles, sin discutir ni juzgarlos por sus diferentes opiniones. Eso está bastante claro. Y dice, reciban con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas como ustedes en esta versión. Reciban con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas como ustedes. Y no se precipiten sobre ellos cada vez que hagan o digan algo con lo que no estén de acuerdo. ¿Okay? Es la Escritura, la Biblia dice esto. Tienen su propia historia con la que deben lidiar, trátenlos con amabilidad. Y cierro. Entonces, ¿notaste esa frase? Tienen su propia historia con la que tienen que lidiar. En esta paráfrasis de la Biblia lo ponen así. ¿Y sabes de qué está hablando? Que todos tenemos algo que les falta por caminar. Todos tenemos algo que nos falta por andar, por madurar. No sabemos cuánto hemos avanzado realmente. ¿Okay? Entonces, si tú supieras cuánto alguien ha avanzado en su vida, tal vez te alegraría que fuera así, aunque tenga los defectos que sea. Porque si vieras cuánto ha avanzado mucho en su vida. Pero juzgamos a la gente por donde están ahora. Y pensamos, no, debería estar más allá, debería estar más adelante, más maduro, más al frente. Y eso hacen con uno también. Pero cada uno tiene su propia historia. Y es que a veces no conocemos el origen de otro cristiano, no conocemos de dónde proviene, qué le sucedió, de dónde viene, cómo lo trataron, cómo lo criaron. Y cuando no conoces ese origen, entonces no entiendes. Cuando te enteras de lo que ha vivido, quizás entiendes mejor a un hermano en Cristo. Y ya no lo desechas ni lo juzgas. Entiendes un poco más. ¿Cómo puede cambiar mi perspectiva sobre alguien? ¿Cómo? Cuando no me gusta o no le entiendo cómo vivo, como las cosas que hace. Bueno, cuando veas a alguien que haga cosas que te irritan, ¿no? Que tú dices, es que no puedo entender, en lugar de decir, ¿qué pasa contigo? Pregunta otra cosa. ¿Qué le habrá sucedido? Es diferente. No es lo mismo, ¿qué pasa contigo? ¿A qué le habrá sucedido? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? Porque puede haber trauma detrás de estas cosas. Puede haber un trauma. Siempre hay una razón, crisis detrás de todo. La gente herida tiende a herir a los demás. Si ves a alguien que hiere a otras personas, si vas al fondo verás que ha sido herido. Verás a la persona que quizás necesitan una dosis masiva de amor. Aunque no lo merezcan, la necesitan porque fueron heridos y quizás hieren, pero es porque necesitan amor. Entonces ya cambias tu perspectiva. No preguntes más
Cuando alguien te irrita, ¿qué le pasa? No. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Pablo entendió esa importancia de la unidad de la iglesia, así que se apasiona con esto de la unidad. Y en muchos pasajes, en muchos versos lo vas a ver continuamente. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. Verdadera armonía. Que no haya divisiones en la iglesia es lo que Jesús quiere, es la visión. ¿Verdad? No quiero divisiones, les ruego que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y si estás viendo bien este pasaje, dice ruego. Estoy rogando. Esa palabra ruego y propósito tiene un peso. Es una pasión que tiene Pablo por la iglesia. Es pasión que debes tener tú por la iglesia. Es pasión que debes tener tú por la unidad de la iglesia para que suceda. Les ruego, les suplico que se lleven bien entre ustedes. Es lo que dice Pablo. Con ese tono, hay pasión por esto. Y es el punto de partida para muchas cosas. Entonces, el segundo paso, dije que eran 4, ya el segundo, saber que debo continuamente trabajar por la unidad. Tengo que aceptar que no siempre pasa, y no solo de forma quizás natural, no es accidental. Si estoy cerca de otras personas para estar en armonía con otros, para estar unido con lo que sea, un grupo pequeño, en la iglesia, debo trabajar por eso. Esfuércense, dice la palabra del Señor. Y quiero que miremos Efesios. Esfuércense. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, enlazados por medio de la paz que nos une. Entonces hay un esfuerzo. Hay una palabra aquí, significa que hay que trabajar. La unidad no viene sola, ni en la familia, ni en tu matrimonio, ni en una relación cualquiera que tengas en el laboral, y menos en la iglesia. La unidad pasa cuando la buscas con intención. Y entonces eso es importante. Tú tienes que decidir, yo voy quizás a aportar para que suceda. ¿Y cómo lo hago? Entonces hay cosas de cómo hacerlo, hay unos aspectos, hay unas pistas de cómo hacerlo. Hay cosas que destruyen la unidad y crean división en lugar de traer unidad. Y la división siempre destruye la visión de Dios para la iglesia. Así que número 1, lo primero que tienes que hacer, y lo primero que debemos hacer, y yo debo hacer, es no traer valores mundanos a la iglesia. No traer valores mundanos a la iglesia. ¿Por qué? Cuando traes valores del mundo a la iglesia, provoca división. Y uno de los valores del mundo que vemos por todos lados hoy día es quizás la idolatría, a las celebridades. Vemos una cultura de celebridades, una celebridad en la portada de las revistas, otra celebridad en las redes sociales, en TikTok, donde sea, en Instagram. Hay muchas celebridades y la vida se convierte en como un reality show, ¿no? Un reality show todo el tiempo. Y todo el mundo, desde jóvenes, gente bien joven, están en esta, no sé, esta carrera, esta competencia por ganar una audiencia en las redes sociales. Y así vemos actores, políticos, músicos, todos, y debo decir predicadores, luchando por esa atención. Aún predicadores luchando por esa atención en los medios. Entonces tienen larga reputación. Puede haber una persona con mucha reputación porque está expuesto en las redes y en muchos lugares, porque es celebridad, pero corto el carácter. El carácter es poco, no es bueno. Y no puede ser así en la iglesia, porque en la iglesia el carácter importa más que la reputación, que la fama. La reputación es lo que la gente ve de ti, ¿no? Esa máscara que ve en el mundo. Pero el carácter es lo que solo Dios ve. El carácter es lo que Dios ve de ti, lo que ocurre cuando nadie más te está viendo. Y hay mucha gente famosa, porque sí, en realidad, ¿verdad? Están expuestos en todas partes, pero Dios dice que eso no es lo importante, no es la reputación, es el carácter. Entonces Dios dice que debes buscar, lo más importante, enfocarnos no en personalidades, ¿verdad? O en preferencias, o poder, o placer, o prestigio, o popularidad, porque eso presenta división. Si te enfocas en eso, no habrá unidad. Pero si nos concentramos en nuestras relaciones y el amor unos por otros y con otros, eso sí trae unidad, trae armonía. Y Pablo ruega por eso a la iglesia en Corinto, de los corintios. Esa iglesia empezó a tener conflictos, división en la iglesia por muchas razones, pero la mayor de todas fue por empezar a poner lealtad, o su lealtad, dirigir su lealtad a un líder en particular, más que su lealtad en común a Cristo. Y de repente empezaron a dividirse, me gusta este líder, me gusta aquel, soy de aquel partido, soy del otro, ¿verdad?
y tú eres del otro, y contagiaron a toda la iglesia con esto, y Pablo tuvo que escribirles una carta, y en esa carta sí los reprende, para que comenzaran a actuar como creyentes. Y en esa carta primera de Corintios, Pablo trata una diferente causa de división en la iglesia, y dice aquí que era el favoritismo por líderes. Y dice ahí la palabra del Señor en esta carta a los Corintios, que actúan de la misma forma que los no creyentes actúan en el mundo. Así les dice, ustedes están actuando como los no creyentes. Y si la prueba de su inmadurez son sus discusiones y sus peleas, la prueba de su inmadurez es esto, y las divisiones que han creado. Así que donde hay discusión y división, peleas, la gente es inmadura. Y dice, eso demuestra que todavía pertenecen al mundo y que viven según los valores del mundo. Oh, eso es fuerte, es una frase fuerte, pero Pablo hablaba así y escribía así. Cuando uno de ustedes dice, yo apoyo a Pablo, o soy de su partido, y otro dice, soy de Apolos, yo apoyo a Apolos, soy del partido de Apolos, están actuando como no creyentes, no como Cristo. ¿Es importante Apolos? No. ¿Es Pablo importante? No. Está hablando del mismo. Yo no soy importante. Dice Pablo, yo no soy importante. Apolos no es importante. Entonces dice, cuando empiezas a tener problemas, porque eliges gente, líderes, me gusta este y no aquel, empiezan las divisiones y los problemas. Y si eliges esto, si eliges a alguien en particular, puede ser alguien que tú conoces o alguien de la televisión o de los medios y lo eliges sobre otros o un político sobre otro, siempre eso cuando tomas un bando puede entonces causar división. ¿Okay? Y los valores del mundo se filtran en la iglesia. Puede pasar con la política en la iglesia. Así que hay que evitar traer lo que el mundo cree que es importante a la iglesia. No sé que no estamos en este momento en elecciones, pero cuando llegue ese momento que tampoco eso nos divida. En el tiempo del COVID había gente dividida por el COVID, por el uso de las mascarillas, por las vacunas. Eso es secundario, todo eso es periferal. Lo segundo, aquí no te dejes arrastrar por las peleas del mundo tampoco. Si en el mundo hay discusiones y peleas, déjalas allá, en la sociedad. Hay mucho conflicto allá afuera, hay mucha división allá afuera. Ahora mismo puede haber gente dividida entre unos pro-palestinos y pro-Israel, porque hay una guerra en Israel. Eso también está en los medios, lo vas a ver todo el tiempo. Y quizás nos inclinamos más a favorecer a Israel por nuestra tradición judeo-cristiana, pero hay un conflicto bien complicado allí que no lo entiende todo el mundo. Que eso no nos divida tampoco. No puede ser que ningún tema, y lo pongo como ejemplo general, pero que nada nos divida. Nada, porque es lo que está pasando fuera. Nos interesa, oramos por eso. Sí, nos enteramos por internet y escuchamos, oramos para que se detenga y haya paz, pero nunca nos debe dividir. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Cuando le preguntaron de estas cosas, él dijo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían. Mi reino no es de este mundo. Entonces, si no es mi lucha, no es mi lucha. Tú tienes que escoger tus batallas. Escoge bien tus batallas. Hay un libro que se llama así, escoge tus batallas. Las que valen la pena, las que no déjalas fuera. ¿Okay? Porque a los cristianos se nos llamó a defender la verdad del Evangelio, la verdad que salva, la verdad que trae amor, la verdad que trae esperanza y vida eterna. Esa es nuestra batalla, es nuestra lucha. Entonces, nuestra lucha no debe ser las luchas internas. La lucha debe ser llevar el Evangelio, luchar por la verdad, compartir el Evangelio. La Biblia habla mucho de justicia, de hacer justicia. La Biblia habla mucho de equidad, sí, habla mucho de amar al forastero, al extraño, a los pobres, a las viudas. Habla de eso, de defender al no nacido, defender las causas importantes, lo demás es secundario. Y ese es el Evangelio. Hay como 2000 versículos en la Biblia que hablan de justicia, imagínense eso, 2000. Así que uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? Nuestra lucha no es contra otros, ni bandos, ni internas, es contra estas cosas, la injusticia. Y no podemos dejarnos contaminar por la ira que hay en las redes sociales. Hay gente adicta a las controversias, hay gente adicta a las luchas y las peleas en las redes sociales. Se la pasan criticándose y peleando. Eso no es nuestra razón de ser, no es nuestro propósito. ¿Sabe que ahora mismo en esta situación de Israel y Palestina, con lo complejo que es esto, uno de los problemas que tuvo Israel es que se centró tanto en sus luchas internas políticas, que se debilitó políticamente. Y eso es un factor que permitió que el grupo Hamas de Palestina entrara y fuera casi una sorpresa.
en un sentido, los tomara desprevenidos, porque estaban tan centrados en sus luchas políticas internas que el enemigo externo tomó ventaja. Entonces las luchas internas nos dividen y nos debilitan. La iglesia solo tiene un enemigo común, que es el diablo, no tiene otro, uno solo, y es externo. Y puede tomar ventaja cuando estamos distraídos, cuando estamos quizás concentrados, como dije ahorita, en cosas secundarias. Entonces regresamos siempre a la palabra de Dios. Lo importante es lo que Dios dice y no lo que digamos nosotros o pensemos, es lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice la palabra? Pues no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar, paciente con todos. Así, humildemente, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Mira eso, si tú eres un siervo, una sierva de Dios, esto es lo que dice la Escritura de nosotros. Un siervo hace esto, es amable, es humilde. Significa que en un mundo donde a todos les gusta discutir y pelear, tú no lo haces y yo no lo hago. Y no te me enredas en estas cosas, ¿verdad? Los salmos y los proverbios nos dicen constantemente, no te juntes con gente contenciosa. Lo sabías, ¿verdad? Lo dice Proverbios, no andes con gente contenciosa, porque lleva a otras cosas. Así que se nos pide alejarnos de la gente conflictiva. Y hay iglesias que se dividen por asuntos secundarios, iglesias que se separan, se dividen por asuntos que no tienen tanta relevancia. Y eso entristece a Dios. Pero no es nuevo. Ocurría hace 2000 años. Ocurría en las iglesias del Nuevo Testamento. De hecho, en una reunión de la iglesia en Roma, la iglesia reunida en Roma y Pablo, allí había un gran conflicto. Entonces, Pablo interviene como líder. ¿Y cuál era el conflicto en la iglesia de Roma? El gran conflicto en la iglesia de Roma, que lo podía dividir, y Pablo tuvo que entrar y tuvo que escribir sobre esto, y tenemos escrito eso en Romanos, era sobre la comida. El comer se convirtió en algo tan serio que estaba dividiendo, el comer o no comer, a la iglesia. Pablo tuvo que escribirle, Romanos 14:20. Le dice, no destruyas la obra de Dios, no destruyan la obra de Dios a causa de lo que comes. Fíjate ese pasaje. Quizás no es una regla sobre comida, pero es una regla muy importante sobre otras cosas. No dejes que nada destruya la obra de Dios, ni siquiera la comida, ni nada secundario. Nada. Puede ser otro problema, pero no destruyas la obra de Dios por un tema secundario. Aquí estaban peleando en Corinto por todo, pero principalmente por el liderazgo en Corinto. Pablo les recuerda entonces que si mi apoyo a un líder implica división, eso está mal. Si crea tensión, está mal. Eso es un gran problema. Dios dice que nuestras prioridades están mal si hacemos eso, y no es de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 3. Ahí dice el 5, pero voy a mirar hasta el 3. ¿Saben? Aquí algo importante es que quería enseñarles, Pablo, unas verdades importantes a Corintios. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? ¿Cómo se evidenciaba eso en esa iglesia? ¿Tienen celos unos de otros? ¿Se pelean entre sí? ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Miren el mensaje de Pablo. Todas estas cosas eran evidencia de un gran problema. Ahora, tercero, para crear unidad en tu familia, en la iglesia, en un grupo pequeño, en cualquier lugar, en el matrimonio, sé realista con tus expectativas. La iglesia está llena de muchas expectativas, a veces irreales de la iglesia. Y esperamos que cualquier iglesia siempre haga todo bien y que ministre perfectamente todo el tiempo, y eso es una fantasía. En primer lugar, la iglesia está llena de gente imperfecta como yo y pecadores como yo. Y mira, Pablo decía, yo soy el número uno. De todos los pecadores, Pablo decía, yo soy el primero. A ese nivel él llegaba. Él podía hablar de estas cosas, pero siempre era realista. Yo soy el primer pecador de todos, decía Pablo. La iglesia está llena de gente imperfecta. Un grupo de gente imperfecta nunca podrá crear comunidad perfecta. Es como el matrimonio. Yo soy un pecador. Mi esposa se casó con un pecador. ¿Qué va a hacer ella, bendito? Redimida por la sangre, pero sigo siendo un pecador. Yo me casé con ella, que es pecadora, redimida por la sangre de Cristo, pero somos pecadores.
Entonces no va a haber un matrimonio perfecto. Puede haber un matrimonio saludable, pero no perfecto. Son cosas distintas. Nada es perfecto, dice la palabra del Señor. Nada es perfecto excepto tus palabras. Mira lo que dice el salmista. Nada es perfecto excepto tus palabras, la palabra de Dios. Ni el clima es perfecto, ni el gobierno es perfecto, ni el matrimonio mío es perfecto, ni nuestra mente es perfecta. Nada es perfecto. La perfección y esperar perfección en tu iglesia es una preparación para una decepción. Es un preámbulo para una decepción. Porque no existe la perfección en la iglesia. Como dije, puede ser sana, saludable, pero no perfecta. Entonces, es como nosotros queremos que nuestros hijos estén sanos y los nietos, sí, pero no van a ser perfectos. No puedes esperar perfección de tus hijos ni de tus nietos. Si quizás nos enfrascamos, llevo 20 años en el ministerio, yo cumplí 20 años en el ministerio en septiembre, 20 años en esta iglesia como pastor. Y he visto muchas cosas, no solo aquí, sino fuera. He notado cuando la gente lee muchos libros sobre la iglesia ideal, la iglesia esto y lo otro, las personas empiezan a exigir mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque anhelan esa iglesia ideal. Entonces no ven la comunión real. Y como ven la brecha entre la comunión real y la iglesia ideal, entonces comienzan a desanimarse. Y comienzan a exigir algo que no es posible, sino que es fantasía. Entonces escucha esto. Aún con todas mis fallas y tus fallas, tus fracasos y mis fracasos, tus errores, mis errores, tus pecados, mis pecados, Jesús te ama y ama a esta iglesia apasionadamente. Te ama a ti y ama a su iglesia apasionadamente. Y quiere que hagamos lo mismo si vamos a ser como Cristo. Tengo que amar a esta iglesia apasionadamente como Cristo la ama, aunque sea imperfecta. ¿Qué es lo que Cristo hace? Cristo ama a la iglesia, aunque es imperfecta. Entonces, si vas a ser como Cristo, tienes que amarla como es y a la gente como son. Vas a procurar lo mejor, pero siempre amándola, a pesar de sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real no nos ayuda. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real no es señal de madurez, es lo contrario. Tampoco nos vamos a conformar siempre con lo real, sin luchar por un ideal, porque sería complacencia. Siempre hay espacio para mejorar. Pero la madurez es vivir con esa tensión en armonía entre lo que debería ser y lo que es. Amo lo que es, pero siempre busco lo que debería ser. Mi matrimonio, mi familia, mi relación, mi iglesia. Esa tensión yo la he visto durante 20 años en esta iglesia. Entre lo ideal, lo que yo quisiera que fuera, y otros, lo que pudo llegar a ser y lo real, lo que era o lo que es. Pero siempre he amado a esta iglesia, en cada etapa. En Dulces Labios, aquí, en Quinto Centenario, donde fuera. Con mucha gente, poca gente, con los que están y los que se fueron. Siempre he amado a esta iglesia. Porque Jesús la ama. Y ama a otras iglesias. Y esto es como ser padre. No esperas que tus hijos crezcan y maduren antes de amarlos. Tú los amas en cada etapa. Amas a tus hijos en cada etapa. Los amas en la etapa de madurez y cuando no. Cuando Valerie era pequeña me traía un dibujito. Era chiquitita y me hacía un dibujito ahí bien bonito, como un garabatito, y hacía un sol bien bonito. Yo tuve un sol que ella me hizo con un happy face. Y ese sol con un happy face lo tuve doblado en mi cartera por casi 20 años. Porque era el primer dibujo que ella me trajo. Era un sol con un happy face. Y era un garabatito. Pero yo lo encontraba precioso. Para mí eso era una obra de arte. Para mí era mejor que Picasso, mejor que lo que fuera, que lo que hay en el Louvre, allá en Francia, en el museo. ¿Por qué? Porque para su etapa de madurez de aquel momento eso era una gran obra de arte, era un gran regalo para mí, valioso, y no tenía que ser sofisticado ni perfecto. De esa etapa, yo miraba y amaba ese dibujo. Y lo sigo mirando y me recuerda esa etapa. Claro, ahora me crea cosas y me muestra cosas muy sofisticadas en el iPad Pro que tiene y creativa, tiene un talento increíble. Pues esas cosas grandes y bonitas en el iPad Pro, pues la veo en este nivel de madurez que tiene ahora y también las admiro. Pero tienes que amar a cada uno en su etapa y a la iglesia en su etapa en la que esté. Y quiero ser honesto con esto. Yo he caminado con Cristo más de 30 años. Y hay creyentes que te van a decepcionar. Muchos te van a decepcionar en la vida. Pero eso no es una excusa para no tener comunión. Dios quiere que ames a la iglesia real,
no la ideal. La gente con la que tienes dificultades son tu familia. Vas a vivir con ellos por la eternidad. Y cuando no actúan como tal, no los puedes abandonar. La Biblia dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Yo puedo dar una larga lista legítima para desilusionarte con la iglesia. Que hay conflicto, que hay hipocresía, que hay negligencia, que hay mezquindad, que hay legalismo, muchos pecados en las iglesias. Pero en vez de dejarnos llevar por eso, debemos recordar que la iglesia está formada por gente real, pecadores, incluidos nosotros. Y debido a eso, a veces nos lastimamos, a veces intencionalmente, a veces sin intención. Pero no puedes evadir toda situación. Es una iglesia con la que tienes dificultades, sí, pero se está desarrollando allí el carácter cristiano. ¿Dónde? Allí, en este contexto, donde estamos. Donde se construye el carácter es ahí, donde hay presión, dolor, persecución, problemas, cosas que no te gustan. Allí es que se forma el carácter cristiano. No vas a amar nunca si estás cómodo. No, es en ese contexto que desarrollas amor, en la incomodidad. Porque se forma tu carácter y vas a llevártelo, ¿sabes dónde? Al cielo. Es lo que te vas a llevar y te estás preparando aquí. Así que esa es una tarea práctica para nosotros. Siempre es mejor resolver una relación que reemplazarla. Siempre. Si se puede. ¿Sabes eso? Por lo tanto, divorciarte de tu iglesia a la primera señal de desilusión o decepción es señal de inmadurez. Es como si yo me caso y el primer día que de nupcias estoy en la luna de miel y si el primer día le veo algo que no me gustó de mi esposo y mi esposa, la dejo, me divorcio. No, porque ya el primer día llegué, ahí puso el jabón ahí, lo tiró ahí con todo y papel, no me gusta. No me gusta. Y me voy, me divorcio. Dejó la pasta de dientes ahí regada en la mano, me voy, la dejo, porque es que ese es que disparate ese, que reguero. Y ya me divorcio. Eso sería señal de inmadurez. Primer día de matrimonio con eso. No. Puede haber desilusión, la que sea, pero entonces, ¿qué tú haces? Porque amas, sigues adelante. Si no, habría una serie de divorcios en serie continuamente. Divorcios en matrimonios y divorcios de iglesia. Y Dios no quiere eso. Y escucha, entonces Dios tiene cosas que quiere enseñarnos con gente que piensa diferente, con antecedentes diferentes, que se ven distintos, que piensan distinto, ¿verdad? No hay iglesia perfecta en el mundo, porque cada iglesia tiene sus debilidades y problemas, todas. Te vas a unir a otra que va a tener algún otro problema si te vas de aquí. Y pronto vas a volver a decepcionarte. ¿Por qué? Porque no hay iglesia perfecta. Y cuando la encuentres, si yo encuentro una iglesia que parece perfecta, cuando llego deja de serlo porque yo no soy perfecto. Cuando llegué yo se acabó la perfección. Ahí terminó. Si es que es perfecta. En la búsqueda de una iglesia perfecta, alguien ideó esto, un hermano que iba a llamar al apóstol Pablo por teléfono, eso es una cosa imaginaria, pero si pudiera llamar al apóstol Pablo por teléfono para pedirle consejo de qué iglesia buscar, ¿verdad? Alguien ideó esto, imaginó que este hermano frustrado con su iglesia llama al apóstol Pablo y dice, aló, apóstol Pablo, sí soy yo, qué bueno, paz, apóstol y bendiciones, la pasa contigo, y bendiciones, hijo. ¿En qué te puedo ayudar? Lo siento, Pablo, pero lo llamo porque tengo un problema serio. Necesito tu ayuda. ¿Cuál es el problema? Le dice Pablo. Es con respecto a mi vida con Dios. Estoy decepcionado por muchas cosas que ocurren en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en esa fase de autoservicio y ando buscando una iglesia perfecta, donde pueda orar y no vea malos testimonios. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias de la zona que reúnan esas cualidades ahí en el Asia Menor. Y dime, ¿cómo puedo ayudarte con esto, hijo? Pues estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Sería bueno? Buena idea. Mira, la iglesia de Corinto, le dice Pablo, tiene pequeños grupos, también hay celos, contiendas y disensiones. Son inmorales y existen algunos fornicarios. Y de vez en cuando tienen peleas y van hasta los tribunales por eso. Ay, bendito, Padre. ¿Y qué tal la iglesia de Éfeso? Dice el hermano. Pues la iglesia fue fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Anda, entonces creo que voy mejor hacia Tesalónica. Bueno, en Tesalónica, dice Pablo, hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Wow. Pablo, que esto es increíble. Entonces me voy a ir a Filipos porque no sé qué hacer. Filipos sería una buena opción, le dice Pablo. Si no fuera que hay estas dos hermanas que siempre causan problemas y nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre están discutiendo.
Pero Pablo, ¿por qué? No sé muy bien, pero creo que estaban discutiendo por un problema del uniforme de las mujeres de la iglesia de Filipos. Ok, entonces creo que me voy a mudar a Colosa y buscaré a Dios allí. Mira, en Colosa el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona del Mesías. Allí la cosa está mal. Además de lo anterior, también están haciendo culto a los ángeles. Dios mío. ¿Y qué tal si voy a la iglesia de Galacia? En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros, según Galatas 5:15. Y hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Ya, raya. Realmente es difícil. Entonces, el otro día me puse en contacto con el apóstol Juan en Éfeso. Pensé asistir a la iglesia de Tiatira, pero me dijo que Tiatira es una iglesia tolerante, que han tolerado a una mujer que dice ser profetisa y enseña prostitución, y además come los sacrificados de los ídolos. Luego pensé ir a la Odisea, pero Juan me dijo que allí los hermanos son tibios. Después pensé ir a Pérgamo, pero Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas, como la de Balaam y la de los nicolaitas. ¿Sabes, Pablo? Pensé irme a la iglesia en Jerusalén, pero está llena de prejuicios hacia los gentiles, los no judíos. Y he oído que allá hay mucha murmuración y muchos creyentes son de doble cara. Y hasta hay matrimonios que se oponen de acuerdo contra el líder. Eso es serio. Entonces, si esto es cierto, o sea, bueno, tristemente es verdad, dice Pablo. Entonces, ¿qué puedo hacer entonces? Es simple. La iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, dice Pablo. Pero Dios está trabajando en algunos hermanos para formar un pueblo. ¿Acaso no has escuchado la parábola del trigo y la cizaña? ¿Has olvidado lo que le escribía a los efesios? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta, dice Pablo a este hermano. La Asamblea Universal de los Creyentes, que están escritos en el libro de la vida. Mientras tanto, busca una iglesia bíblica, no perfecta. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán martirizado por resistir a los nazis y a Hitler, escribió un libro sobre la comunidad y el compañerismo genuino. Se llama Vida en Comunidad, ese libro. Y en uno de los mejores libros que ha escrito, aunque se ha escrito sobre la iglesia, él habla de la desilusión con las iglesias locales, que era algo que ocurría en el 1940 y tanto, que destruye la falsa expectativa de perfección. Y él dice, cuanto antes renuncias a la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejarás de fingir y admitirás que todos somos imperfectos y que necesitamos gracia. Y ese es el comienzo de una comunidad real. Cada iglesia podría poner un letrero diciendo, no se admiten gente, o no admitimos personas perfectas, porque esa es la realidad. Es el único lugar para admitir nuestro pecado, que necesitamos gracia y necesitamos crecer. Bonhoeffer dijo, el que ama su sueño de comunidad, más que la propia comunidad cristiana, la que tiene, se convierte en un destructor de esta. No damos gracias por la comunidad cristiana en la que hemos sido puestos, y eso destruye. Y dijo, aun cuando no haya gran experiencia, ni riquezas por descubrir, y mucha debilidad, poca fe y dificultad, si por el contrario seguimos quejándonos de que todo es mezquino y pequeño, impedimos que Dios permita que nuestra comunión crezca. Son palabras fuertes de un hombre que fue fuerte en la fe, que murió por su fe. Colosenses 3:14, sobre todo permitan que el amor guíe su vida, porque así toda la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Entonces no es ciencia de la NASA. El amor guía tu vida, es otra unidad. Ámense los unos a los otros, como si su vida dependiera de ello. El amor lo compensa prácticamente todo. Primera de Pedro 4:8. La gente quiere estar donde hay amor. Si tienes una iglesia que ama genuinamente, que se aman unos a otros, habrá tanta gente entonces que no alcanzaría el lugar. Lo importante es reconocer si hay amor. Puede haber un programa sofisticado, puede haber predicación elegante, puede haber una adoración genial, puede haber, o música quiero decir, y puede haber muchas cosas, pero el amor cambia las cosas. El amor cambia las vidas, no todo lo demás. Es el amor.
4, dar ánimo en vez de criticar. Tener la unidad requiere eso. Dar ánimo en vez de criticar. Solo cuando hables con la gente, ofrece ánimo en vez de críticas. Y eso es contracultural. Nuestra cultura no ofrece ánimo, casi siempre crítica en todo. Eso es lo que ofrece. La gente se gana la vida siendo crítica. Muy poca gente se gana la vida animando a otros. Entonces dice la Biblia, en esta versión de Message, una paráfrasis en inglés también de la Biblia, traducida a español, utilicemos toda nuestra energía en llevarnos bien los unos con los otros. Ayúdense mutuamente, usando palabras de aliento. No hundan a los demás, encontrándoles defectos. Toda tu energía, úsala bien. Más ánimo, menos críticas. No hundan a los demás, encontrando defectos. Y tú dices, a mí me encanta dar ánimo, pero bien, ¿qué haces cuando algo está mal y todos lo saben y lo ignoras? ¿No lo criticas, lo ignoras? No, claro que no, pero es algo importante aquí sobre el liderazgo, es esto. Puedes aprender la habilidad de compartir, señalar algo que está mal de manera positiva. Es una habilidad. Siempre puedes aprender a compartir quizás un señalamiento de algo negativo, una crítica de algo negativo, pero lo haces de una manera tan positiva que lo pueden recibir. Hay maneras de decir las cosas y formas de decir algo. Puede ser que lo digas de forma amable o de forma no amable. Siempre tienes la opción. Y es posible decir una verdad difícil de forma positiva. Es posible. Si quieres ser persuasivo, debes aprender esa habilidad, porque es lo que evita que haya más daño y división. Los sabios son conocidos, dice la Biblia, por su entendimiento. Y las palabras agradables son persuasivas. Está en la Biblia. Es la palabra de Dios. Cuanto más agradables sean tus palabras, más persuasivo serás. Y escribe eso entonces. Nunca soy persuasivo cuando soy hiriente. Nunca. Ahí está el problema de la crítica cuando es hiriente. Cuando mis palabras son hirientes, no soy persuasivo. Al contrario, creo algo ofensivo. La gente se pone a la defensiva y entonces se ponen a la ofensiva también contra nosotros. Yo podría venir todos los domingos aquí a ponerte a la defensiva en 30 segundos. Eso no es lo que quiero hacer. Yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios, tal como está allí, pero en amor, porque es lo que cambia a la gente. Entonces, eso es hablar, predicar y enseñar con fe. Y voy a ser honesto, no es difícil ser negativo cuando gran parte de la cultura es negativa. Y lo digo en serio, estamos siendo bombardeados todo el tiempo con críticas, ataques, calumnias y chismes. Así es, en todos los canales de televisión, en las noticias, ya no tenemos noticias, solo opiniones de lo que acontece, criticando. Eso es lo que uno ve, opiniones distintas en contraposición, no una verdad que se puede decir, estereotipan a la gente y atacan lo que se dice ad hominem, al hombre, contra el ser humano. El ataque va dirigido como un ataque personal a la gente. Se ataca a las personas y no se ataca a los argumentos de las personas. Y eso es lo que crea el gran problema. Cada noche en la televisión lo vas a ver y en la radio es una cultura de negatividad. Y Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticar, ni comparar, ni juzgarnos. Lo dice literalmente 100 veces en la Biblia. Una cosa es tener pensamiento crítico y otra cosa es tener un espíritu crítico. Son cosas diferentes. Pensamiento crítico está bien. Espíritu crítico, y quizás esa es un área gris, uno no se da cuenta, pero si criticas a otro creyente que está haciendo algo en fe, con convicción sincera en su corazón, y interfieres con los asuntos de Dios, entonces, ¿sabes qué estás haciendo? Cuando criticas a otro cristiano, un hermano o hermana en Cristo, que con su mejor esfuerzo hace lo que hace con fe, y no está mal según la palabra de Dios, y quizás no te guste cómo lo hace, pero entonces quizás pienses que está mal, pero esa persona está con la conciencia tranquila y tú lo criticas y te quejas, interfieres en los asuntos de Dios, lo que Dios está haciendo en ese hermano y a través de ese hermano en la iglesia o hermana. Dice la Biblia, ustedes no tienen derecho de criticar al siervo de otro. Solo su Señor puede decidir si está haciendo lo correcto o no. En el versículo 10, en ese capítulo, Juan 14, Pablo añade que no deberíamos hacer juicios o menospreciar a otros creyentes, cuyas comisiones difieren de las mías, en cosas que no son qué, cosas que
¿Son qué? Discutibles, son negociables. ¿Por qué critican las acciones de su hermano? ¿Por qué pretenden menospreciarlo? Todos seremos juzgados un día, no por el criterio de los demás, ni siquiera por el nuestro, sino por el juicio de Dios. Si yo te juzgo a ti, si eres creyente o critico a cualquier creyente, ocurren muchas cosas. Número uno, pierdo mi comunión con Dios. Dos, expongo mi propio orgullo y mi inseguridad. Tres, expongo mi vida para ser juzgada por Dios. Y cuatro, lastimo la comunión en la iglesia. Todo eso está en Romanos. Lea Romanos entonces, leamos Romanos. Un espíritu crítico es costoso. No lo debes permitir. Es costoso. La Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos y las hermanas. Él, el diablo, es el que acusa a los hermanos y a la familia de Dios. Y cuando yo hago lo mismo, le hago las vacaciones. No tengo que hacerlo. ¿Te recuerda eso? El enemigo nuestro es el diablo, nadie más. El tiempo que pasamos comparando, criticando, deberíamos pasarlo edificando la unidad. Yo podría decir más de esto, no quiero seguir, no hay tiempo. Pero 2 versos adicionales solamente. Las opciones que tenemos. Dice, ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a su naturaleza egoísta. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Esto es tan diametralmente opuesto a lo que Dios espera de la iglesia. Y lo triste es que esto describe realidades de muchos creyentes en la cultura actual. No lo que esperamos. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Y luego dice, ¿cómo? Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y nos dice cómo vivir. Compartir. ¿Cómo vives en armonía? Compartiendo, amando a otros, siendo compasivo y humilde. ¿Okay? Estas son cualidades que debemos trabajar en esta cultura nuestra para armonizar lo que no concuerda. Entonces así llegamos a disfrutar, llegamos a ver los beneficios de una iglesia unida, unificada, de un cuerpo de creyentes como la iglesia en los Hechos, donde ocurrían milagros, y una iglesia como la que Jesús quería y la que quiere todavía, cuando oró por la iglesia en Juan 17, cuando iba a la cruz y dijo que sean uno. Esa es la petición de Jesús. Volvemos a la petición de Jesús, volvemos al anhelo de Jesús para la iglesia. Ese anhelo no ha cambiado. Ese anhelo sigue siendo el mismo que dijo en Juan 17. Jesús sigue esperando que seamos la respuesta a esa oración de Juan 17. Mostremos compasión en lugar de crear división. Mostremos amor. Seamos la respuesta a la oración de Jesús. Oramos. Dios, bueno, le damos gracias en esta tarde. Tú dijiste, Padre, que ellos sean uno. La iglesia hoy día no siempre es una. Se divide por muchas cosas. ¿Cómo responderemos, Señor? Tu petición, ¿cuál es? Centrarnos en lo importante, verdaderamente importante. Vamos a orar constantemente por esto, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que lo único que permanecerá y las únicas relaciones que permanecerán por la eternidad en el universo es la iglesia. Tu familia, la iglesia, es la razón por la cual creaste el universo. Eso es un gran privilegio, Señor. Gracias. Ayúdanos a amar la iglesia real, no la ideal. Pon más amor en nuestro corazón. Ayúdanos a ser amorosos, agentes de unidad.
Te invitamos, Señor, a todo lo que hagamos, a todas nuestras relaciones, a todos nuestros encuentros, a todas nuestras conversaciones. Te invitamos para que tú te glorifiques en cada cosa, que tú sigas siendo el grande siempre en nuestras vidas. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén.